Firma la elección de Gustavo Petro en Colombia. Para saber cómo está armado ese escenario, de si se trata una nueva ola de gobiernos de izquierda y cuál es la característica, estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor Rafael Piñeiro, que es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, gracias por estos minutos, por venir aquí a Ciudad Viva. Gracias por invitarme y buenos días. Realmente estamos hablando ante una nueva ola de gobiernos de izquierda tras 20 años, ya venía cambiando el signo, ¿no? ¿Es una nueva ola? En América Latina existe como este péndulo, ¿no? Que está bastante estudiado por algunos investigadores, de gobiernos que son de signo más de centro-derecha o derecha y de gobiernos que son más de centro-izquierda, ¿no? Y ese péndulo corresponde a dos procesos, ¿no? Primero, uno que es de variables internacionales que afectan a los gobiernos en América Latina, ¿no? Pensemos que los países latinoamericanos son países dependientes económicamente y por lo tanto esa dependencia los hace muy sensibles al contexto internacional, ¿no? Entonces, investigaciones recientes dan cuenta en un libro de Daniela Campelo y César Zucco, dan cuenta de cómo la abundancia de capital en el mundo, es decir, la facilidad de acceso a financiamiento en el mundo, hace que los gobiernos, en particular los de izquierda, tengan un buen desempeño, mientras que tienen muchos problemas cuando el financiamiento en el mundo se restringe, ¿no? Y sobre todo el financiamiento que llega a nuestros países, a lo que se llaman mercados emergentes. Y eso afecta mucho en términos de contexto, y eso hace que sea una de las explicaciones de por qué estos cambios se ven como en olas o en cascadas. Y la otra explicación también que ocurre es un efecto de imitación o aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que va ocurriendo en algunos países genera imitación por parte de otros y aprendizaje de parte de algunos actores sociales sobre cómo, por ejemplo, en este caso, participar en el proceso político y desarrollar sus propias campañas. Ahí está. Vos decías, más allá de los factores económicos, parece ser una cuestión de alguna manera cíclica, ¿no? Entonces, se van repitiendo por ciclos, para que la redundancia. Exacto. Y pensemos que estos ciclos vienen desde los años 60, ¿no? Pero podemos ver los ciclos desde los 90, ¿no? De los gobiernos que, más allá del signo ideológico con el que se presentan elecciones, terminan aplicando más o menos políticas convergentes de ajuste estructural en el marco del consenso de Washington, ¿no? Y eso dura todos los 90, sobre fines de los 90 empieza a haber un cambio, ¿no? Un cambio que va más hacia políticas pro mercado, ¿no? De gobiernos que son más de izquierda o de centro izquierda, que es lo que da inicio a lo que llamamos el giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Y que eso dura hasta digamos algo así como 2015, donde empiezan a cambiar nuevamente los gobiernos hacia gobiernos más de derecha o de centro derecha, ¿no? Con la excepción en este caso de Colombia, que Colombia ha sido un país donde a partir de, sobre todo, el liderazgo de Álvaro Uribe, había permanecido como un gobierno de centro-derecha o derecha en ese país, ¿no? Claro, igual ahí veo una incidencia, y te quería preguntar eso respecto a diferencias, ¿no? En el caso de Colombia, una clara incidencia de Estados Unidos, ¿no? Que era su pata fuerte en América Latina, en el caso de Colombia. Y hablando de esas, tú decías, viene de los años 60, 70, las dictaduras, pero también hay una incidencia que no es solo económica, sino también política, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Ayer justo estuve con una una persona que vive, una diplomática que vive en Colombia, y decía, la gente quiere un cambio. Es decir, no es solo económico, ¿no? Te pregunto respecto a abrir factores y... Sí, a ver, la influencia de la política norteamericana en América Latina es muy grande. En particular, en Centroamérica es muy, muy grande. En América Latina varía, y Colombia en particular es un país que tiene una relación, o ha tenido una relación muy estrecha con Estados Unidos, a partir sobre todo del combate al narcotráfico, que también está mezclado con el combate a lo que en su momento fue la guerrilla en Colombia, ¿no? Pensemos que Colombia, aparte, es un país que nosotros vemos como un país muy estable, ¿no? No es en principio un país, digamos, que se perciba como un país problemático en América Latina. Bueno, tenía guerra igual hasta hace poco. No, claro, pero tiene varios frentes divididos, ¿no? Por lo menos 3. Sí, pero no solo es el fenómeno de la guerrilla, sino que es el fenómeno de la guerrilla asociado al fenómeno del narcotráfico
y al fenómeno del paramilitarismo, que también es muy importante. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto afecta mucho el proceso político colombiano. Hay un colega que se llama Juan Carlos Rodríguez Raga, que es de la Universidad de los Andes, que hace un tiempo estuvo en Uruguay y dando una conferencia en un momento dijo, ojalá nosotros tuviéramos en Colombia los niveles de violencia que tiene Venezuela, ¿no? Él lo dijo de manera provocativa. Y él lo decía asociado a que Colombia tiene una larga historia de persecución a dirigentes políticos y sociales, ¿no? Es frecuente que mueran dirigentes políticos y sociales en Colombia, cosa que para nosotros es impensado, que escuchamos sobre persecuciones a periodistas en diferentes lugares del mundo, pero no tenemos tan presente que Colombia tiene altos niveles de violencia política y los ha tenido históricamente. Campaña, ¿no? Bueno, gira la tuvo que suspender. no, y no sé si recuerdan un acto donde la vicepresidenta tiene que terminar hablando detrás de una especie de blindaje porque había una amenaza de atentado, ¿no? Precisamente el primer movimiento político que es ciertamente exitoso sobre los 90 con respecto a los partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, que es un proceso que da lugar, entre otras cosas, a la reforma constitucional, el proceso constitucional del año 91, donde precisamente esa fuerza política alternativa que integraba a Petro le va muy bien, es el M-19, ¿no? Y el M-19 sufre durante todo su proceso la muerte de muchos dirigentes, incluso de su principal dirigente. Entonces, la política colombiana, no por casualidad, es una política que sobre todo para los sectores de centroizquierda y la organización social, es muy difícil, ¿no? Y ha sido muy difícil históricamente. Por esto este cambio de gobierno es tan significativo. A propósito, bueno, estamos hablando de que de alguna manera se está reconfigurando el mapa regional en América Latina, está virando nuevamente, girándose hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué diferencias tienen estas izquierdas de ahora con la de los 2000, por ejemplo, con un Hugo Chávez encabezando este movimiento de izquierda en América Latina? Sí, a ver, ahí hay una diferencia que a mí me parece muy sustantiva, que es que el giro a la izquierda en América Latina, de los 2000, hizo un proceso de lo que se llama incorporación política o de inclusión política. Ahí es un poco, no está tan claro la definición conceptual de los investigadores, pero la idea es que América Latina recorrió un primer proceso de incorporación, sobre todo de incorporación política y social, asociada a los sectores formales de la economía, a los trabajadores formales, a inicios del siglo XX, digamos, hasta la primera mitad del siglo XX, y luego es en esta época donde hay un segundo proceso de inclusión que habla de inclusión social y también de reconocimiento de dos sectores, de sectores populares que no habían sido incluidos en esa primera incorporación, que son fundamentalmente los trabajadores informales y también diferentes grupos étnicos y raciales que son muy importantes en América Latina. Entonces estas políticas de incorporación son políticas de incorporación social, pero también de reconocimiento y de reconocimiento político de esos diferentes sectores. Eso fue liderado por los gobiernos de izquierda en América Latina, con diferentes características en los diferentes países. El punto es que eso generó también impactos políticos, ¿no? Primero, esos sectores empiezan a activarse políticamente. Y a su vez, los sectores que se oponen en términos de preferencias a estos nuevos sectores políticos que se empiezan a movilizar, generan también su propia reacción, claro, ¿no? Y eso hace que la política comience a ser más conflictiva y fue lo que vimos en América Latina cuando, sobre todo, los recursos económicos empezaron a escasear, producto del commodity boom, cuando el commodity boom empieza a decaer, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a escasear la posibilidad de acceso a financiamiento internacional. La política se hace mucho más compleja, mucho más conflictiva, porque hay más grupos activados. Claro, ya no responde a las demandas que tenía, ¿no? O sea, o que generó también. O esos grupos ya no son fácilmente alienables, ¿no? Claro. Los sectores populares ya están movilizados y hay que poder gobernar. Y esto genera también un problema para los gobiernos que sucedieron a los gobiernos de izquierda, porque
en principio lo que estamos viendo es que no parecen ser muy capaces, lo que le está pasando a Lasso en Ecuador, no parecen ser muy capaces de poder gobernar esas sociedades que están en la actualidad activadas. Un ejemplo es Nicolás Maduro, ¿no? Claro. A Maduro le pasó que por allí no pudo tener el control que tenía Chávez. Sí, ¿Qué quedan de esas izquierdas? ¿Esa es la vieja izquierda, por ejemplo, Nicolás Maduro? Bueno, en realidad Maduro es parte, Maduro, Ortega en Nicaragua. Es una izquierda que fue una izquierda diferente a las institucionales, digamos. Evo Morales también es parte de esta izquierda, pero el proceso del MAS es un proceso bastante diferente a lo que termina siendo el proceso venezolano y nicaragüense, ¿no? Que tuvieron una deriva autoritaria donde no fueron capaces de combinar reformas sociales y económicas con democracia, mientras que Bolivia creo que es el caso más paradigmático, sí, ¿no? Bolivia logró hacer esa combinación, no sin sobresaltos, producto de que estas sociedades se volvieron más conflictivas, pero sí Bolivia es como, digamos, el paradigma de la posibilidad de generar reformas, inclusión y mejoras en términos sociales y económicos, incluyendo a sectores populares y manteniendo la democracia. Rafael, ¿qué diferencias hay en esta ola? Que uno si lo mira en el mapa está bien contra el Pacífico, por lo menos ahora. No es lo mismo, y te pregunto a ti, lo que puede llegar a hacer Petro, lo que puede hacer en Chile Boric, lo que puede hacer, no sé, Castillo, lo que puede hacer Alberto Fernández. Son diferentes, hay diferencias. Sí, y las diferencias están asociadas a características estructurales de los países, ¿no? Y también a características de los procesos políticos y de las características de la organización social y partidaria en esos países, ¿no? O sea, no es lo mismo Chile y la situación del sistema político chileno, que es prácticamente de anomia total, ¿no? Las movilizaciones que empiezan todo el proceso en octubre de 2019, que detonan un proceso constituyente y que terminan, en definitiva, con la elección de Gabriel Boric, digamos, son procesos totalmente paralelos, ¿no? Que ambientan el cambio, pero que no son los que dan soporte al cambio político, ¿no? Boric no es el representante de ese movimiento del estallido de octubre de 2019, ¿no? Mientras que en Colombia Petro sí es el representante de buena parte de la gente que se movilizó el año pasado en las movilizaciones en Colombia, ¿no? Entonces, las situaciones de esos gobiernos son bien diferentes, ¿no? Y Castillo, por ejemplo, en Perú, tiene una debilidad asociada a la debilidad del propio sistema de partidos peruano, ¿no? Pensemos que Castillo en menos de un año ya ha cambiado 3 veces de gabinete, ha tenido 2 vacancias, 2 votaciones para sacarlo en el Congreso a partir de una figura muy extraña que es la vacancia, ¿no? Que las ha logrado superar, pero que es una situación de extrema debilidad, con un liderazgo que no parece claramente cuál es su propuesta de políticas, ¿no? En un país que es muy complejo en sí y con una política totalmente desestructurada. Antes de finalizar, no podemos dejar de mencionar a Brasil, que tiene grandes chances Lula da Silva de volver a hacerse con la presidencia de aquel país. ¿Cómo queda para la región con un Lula nuevamente presidente allí? Sí, yo creo que eso va a terminar de definir sí un ciclo hacia la izquierda, ¿no? Por la importancia de Brasil. Y es lo que en principio parece que fuera a ocurrir, porque Brasil es otra respuesta, o fue una respuesta diferente a la de otros países al agotamiento del ciclo progresista, ¿no? Que es una respuesta que viene desde la derecha, que es algo que empieza a ocurrir en muchos países, que es precisamente que el agotamiento de los gobiernos de izquierda no viene acompañado necesariamente de un declive muy fuerte de los partidos de izquierda. El PT bajó en su poderío electoral, pero no colapsó, mientras que sí el declive de los gobiernos de izquierda lo que trae aparejado es al mismo tiempo un colapso de los partidos de centro-derecha, ¿no? Y ese es el caso brasileño. Bolsonaro se van a los extremos, digamos. Claro, Bolsonaro es la respuesta a ese declive de la izquierda, pasando por arriba en el caso brasileño del PSDB y del PMDB. Rafael Piñeiro, muchísimas gracias, quedará mucho y seguiremos analizando. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Una pausa.